¿Ya comenzó? Buenas tardes, gracias por estar presentes en este solemne momento, la presentación de este proyecto. Hay poca gente, son los datos duros, pero para nosotros es una ganancia porque no pensamos presentar el proyecto, no pensamos imprimirlo, ni pensamos reunirnos. Ya les comentaré más adelante de manera muy breve, pero este fue un proyecto que se hizo en un taller de estos que se dieron tanto, que llegaban para quedarse, talleres virtuales o remotos o no presenciales. Entonces nos veíamos durante un par de meses, si no me equivoco, todos los viernes para participar en este taller que se convirtió después en un proyecto editorial donde surge este fanzine, ¿no? Entonces durante la marcha estábamos pensando si nos veíamos o no nos veíamos. Al final decidimos que sí, y pues por eso decía que ya pues es ganancia coincidir con los compañeros. Es un gusto inesperado y nos da muchísimo gusto y les agradecemos que se hayan dado la vuelta para apoyar este proyecto. Se sabe que la poesía no vende, se sabe que la poesía es uno de los lenguajes pues más difíciles de rentabilizar, entonces no nos sorprende, ¿no? Y además pues somos ilustradores, sabemos lo que es la mala vida, y para nosotros pues es un gusto, ¿no? En suma, les comento, más bien redundo un poquito en lo que ya les compartí, que fanzine, que este proyecto más bien es el resultado de un taller de ilustropoesía en el que participamos nosotros, además de otros colegas y otros colegas, el lenguaje inclusivo se me complica como ahora mismo, es de otros colegas, ¿no? Porque hay dos compañeros que no están presentes, Ramón Hernández y María Roa, y un compañero, Mario Alberto Romero, el Puma Rojo, el autodenominado Puma Rojo, que tampoco vino supongo que causas de fuerza mayor, se le complicó el viernes, pero es un grupo de 3, 4, 5, 6 personas, 7 conmigo, pero yo no participé en el proyecto de manera directa. Yo lo que hice fue coordinarlo. Entonces, este fanzine es producto de ese taller, de algo que yo le llamo ilustropoesía. Entonces, si les parece, si no espero no aburrirlos, voy a hablar un poquito de lo que es la ilustropoesía y después le doy la palabra a los compañeros que son de hecho los autores en toda regla de este fanzine, de esta publicación. El término de ilustropoesía viene de una doble broma personal, de las famosas bromas locales. Teníamos un amigo, bueno, seguimos teniendo hace mucho tiempo que no lo veo, un amigo catalán que llegó a un estudio de ilustración que rentábamos alrededor del 2000, y él era, la verdad, bastante limitado para dibujar, pero él decía que hacía ilustropintura, ¿no? Entonces se volvió una broma local porque en vez de esforzarse, de ser un poco más riguroso, hacía un tipo de ilustración no figurativa, con texturas, con pretensiones pictóricas. Entonces salió ahí la broma de la ilustropintura, y él decía que era mejor. Bueno, pues se justificaba, ¿no? Diciendo que esto es como más de avanzada, lo que ustedes hacen pues es así muy comercial y muy obvio, no muy académico. No, la onda del futuro está en la ilustropintura. Y ya, nos reíamos de la ilustropintura. Salto en el tiempo, en el 2009 presenté un libro de poesía ilustrada, por el momento que de poesía ilustrada, y bueno, se presentó en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, y después nos fuimos a celebrar, a echar una chela, y me acuerdo que un amigo me reclamó que estaban esperando un libro de historieta, y yo le salí con un libro de poesía ilustrada. Y el Clement dijo, no digas que es poesía ilustrada, di que es ilustropoesía, que es distinto, ¿no? Haciendo referencia a Clement, aquel amigo que hacía ilustropintura, ¿no? Entonces, bueno, y ahí las risas, y sí, es ilustropoesía, es más sofisticada y vale más
tiene un plus que la poesía ilustrada no tiene. Con el tiempo y con la segunda edición de ese libro, de Flor de Adrenalina, me di cuenta que eso que era una broma o una, pues sí, una definición de cotorreo, de desmadre, tenía mucho sentido. Y bajita la mano, mientras estaba preparando esa segunda edición y mientras estaba tratando de ser un poco más riguroso con el proyecto, me di cuenta que tenía, no solo tenía sentido, no solo no era una broma, no solo no era una ligereza, lo cual no tendría nada de malo llamarle de esa manera, sino que es distinta a la poesía ilustrada. Comencé a reflexionar al respecto y me di cuenta de varios puntos que varios de ellos los compartimos en el taller. Fue un taller muy exitoso por eso, porque debatimos, no es que debatíamos, dialogamos mucho, fue un proyecto colegiado y se platicó mucho de qué es lo que estábamos haciendo. Eso ayudó a que los compañeros y las compañeras desarrollaran mejor digamos, artefacto, este lenguaje híbrido que le llamo ilustropoesía. Paso a comentarles rápidamente por qué considero que la ilustropoesía es un lenguaje, ¿qué diríamos? Como que merece un sitio para sí mismo en toda regla, distinto a la poesía, distinto a la ilustración, distinto a la poesía ilustrada. Me di cuenta que la poesía ilustrada viene de la lógica de la ilustración, viene de la lógica editorial. En esta lógica, bajo esta lógica, un ilustrador lo que hace es ilustra, dibuja, genera contenidos gráficos para adornar, para ornamentar, para complementar un texto, que puede ser científico, económico, un cuento, un ensayo, etcétera, incluso la poesía. Este primer asunto nos hace entender que el ilustrador trabaja como ilustrador. El ilustrador no está involucrado con el poema, es decir, se involucra como con cualquier otro texto en la medida en que lo tiene que desmenuzar, tiene que visualizar, tiene que pensar gráficamente, pero ahí acaba su labor, y el editor lo que hace es coordinar esto, o sea, compañero ilustrador, te paso el texto, entrégame las ilustraciones alusivas a este texto que ya existía antes de tu trabajo y digamos que te estoy pagando para que tú lo vuelvas un asunto, crees una versión gráfica, digamos, de ese lenguaje escrito, y me lo regresas, ¿no? Entonces, en la poesía ilustrada, en la ilustración en general y en la poesía ilustrada en particular, el ilustrador está en función de la poesía. No siente la poesía, no concibió la poesía. ¿Tiene algo de malo? No, pero la lógica es distinta. En la ilustropoesía, el autor y del texto poético, de los versos, en su caso, de la poesía libre, en su caso, y de la ilustración de los dibujos, es la misma persona. Yo decía cuando nos conocimos en la primera sesión, ¿por qué tiene que ser la misma persona? Le decía, mi lenguaje, mi regla, ¿no? Yo digo que tiene que ser la misma persona y se chinga. Y no, esa era, digamos, la parte todavía de cotorreo. Pero tiene que ser la misma persona, porque nosotros ya estamos fuera de la lógica editorial. Nosotros estamos entendiendo tanto la poesía como el dibujo como un todo. Es un lenguaje es un lenguaje compuesto por dos lenguajes independientes, pero que dialogan, se entrelazan, juegan. Y ese proceso es muy interesante, es muy rico, tiene muchísima potencia, de eso creo que ya todos nos dimos cuenta. Y yo creo, de hecho, que estamos todavía a la casa del ilustropoema. Lo que hemos hecho no son sino ensayos para acercarnos a este artefacto, que es muy complicado. Todo lenguaje bien hecho es complicado, todo lenguaje bien ejecutado, asumido con responsabilidad, tiene su chiste. Es lo que le llaman oficio, ¿no? Son muchos años de trabajo, de dedicación, de estudio, etc. Pero este lenguaje en particular tiene elementos muy volátiles. O sea, por ejemplo, y aquí me dejarán mentir o no los compañeros, de repente empiezas con una frase poética y se te ocurre la imagen, y la imagen te das cuenta que altera esa frase y vas corrigiendo el verso. Todo se ve como es más un asunto de ingeniería, o como dicen, engine o engine, no sé cómo se pronuncia, motor en inglés, más una cosa de colocar
piezas, de afinar, de ver si funcionan, y si no funcionan, ver qué es lo que está fallando, etc. Es un trabajo muy, no sé si azaroso, pero es un trabajo muy vivo. Todo el proceso es muy rico, y no ocurre esto, por ejemplo, que uno escriba un buen poema y luego le tengas que acomodar la imagen, ¿no? Porque entonces ahí estaríamos de nuevo cuenta en la lógica editorial, es decir, de la ilustración en función del texto. También hay otra forma, esto lo hicimos a manera de ejercicio, escribir un texto en función de una imagen. Las imágenes, por cierto, en la ilustropoesía tienen que ser muy sugerentes. Tú debes ver en la imagen no un concepto cerrado, debe ser un concepto que te invite a participar y a interpretarlo, a disfrutarlo, a darle un sentido, a colaborar con el ilustropoema. Y eso, por ejemplo, no necesariamente lo hacemos como ilustradores. A veces hay que ser muy técnicos, muy específicos, dependiendo del tipo de texto que vamos a ilustrar, pero cuando se trata de la poesía, el ilustropoeta se involucra, o sea, estás escribiendo en imágenes y estás dibujando en metáforas. Es un juego es un equilibrio muy cabrón, muy complejo. De hecho, yo el primer libro del 2009, 2012, 2020, Flor de Adrenalina, le ha ido muy bien, ha tenido buena fortuna, y sin embargo es un libro errático, es un libro de ejercicios para la ilustropoesía. Yo digamos que ya ahorita le llamo formalmente un libro de ilustropoesía porque entiendo estos conceptos, los he masticado mucho, los he pensado mucho, y estoy convencido de que lo que digo tiene sentido, de que efectivamente estamos ante un lenguaje nuevo, distinto, ni mejor ni peor que los demás, pero es un lenguaje que tiene todos estos elementos que les he comentado. Ahora lo entiendo así, y leo mi libro de Flor de Adrenalina y me doy cuenta que son ejercicios, eran prácticas para poder desarrollar este lenguaje tan complejo, digamos, ¿no? Bueno, evidentemente está el grado de dificultad que implica, si el autor es el mismo, si la autora es la misma, tiene que ser solvente en el texto, en la poética, como en la gráfica. Otra de mis reglas de la ilustropoesía: si el texto funciona sin imágenes, no es ilustropoesía, ya ni le pongas ilustración. O sea, esa es una buena poesía, se acabó. En la ilustropoesía tiene que haber ese diálogo, y se dan momentos en el taller. Les digo que la dinámica era mucho de comentar, de mostrar el trabajo, platicarlo, y cada uno participaba y tal. Como es gente, son compañeros y compañeras que están muy involucrados, que tienen mucho compromiso con su chamba, hicieron muy fácil el desarrollo del taller. Colaboraron muchísimo, fueron muy generosos con el proyecto, y de repente todos notábamos eso. De repente alguien subía un texto y decía: el dibujo es este, y allá ocurría algo. Lo banalizaría o lo acorrientaría, sería perezoso decir que ocurren como pequeños momentos de magia, pero pues es que así se siente, ¿no? De repente hay una imagen que dices: órale, qué chingón, aquí pasó algo, aquí tanto el texto como la imagen se empotraron, o hicieron utilizo la palabra dialéctico, ¿no? Establecen o dialógico, establecen un diálogo, platican la imagen y el texto. Es muy complicado. ¿Cómo enseñas eso? ¿Cómo compartes eso? De hecho, ¿cómo lo haces? A mí me cuesta trabajo desarrollar un buen ilustropoema. Creo que me han salido algunos, pero son muy poquitos, y no tengo claro cómo salieron. A lo mejor fue de que en ese momento la musa, y hablando de musas, agradecemos, eso lo debía haber hecho al principio, a este espacio que nos ha acogido generosamente, Musa, Cultura Visual. Bueno, a veces surgen esos poemas porque se dieron las condiciones, o porque de entrada estaba uno inspirado, pues, y surgió, ¿no? el ilustropoema. Pero son poquitos, es muy complicado, tiene mucho chiste, y cuando ocurre es un momento muy interesante, muy, muy valioso, ¿no? Entonces, grosso modo, creo que eso de la ilustropoesía, como verán, no es solamente un juego, no es solamente aunque nace de una broma, aunque nace a partir como de una ligereza, por decirlo, de una broma entre cuates, creo que tiene sentido, y creo incluso que se puede articular. Entonces, parte de lo que hicimos en el taller fue eso: intentar entender colectivamente en qué consiste
esta dichosa mentada ilustropoesía y tratar de colectivamente generar este fanzine. Por último diré que me gustó el resultado, que se esmeraron mucho, que hay buenos textos, hay buenas imágenes. Estamos como todos a la casa del ilustropoema, no siempre se consigue, no es nada fácil, pero el resultado me pareció valioso, ver todo el trabajo de las compañeras y los compañeros con ojo editorial, o sea, armado, cohesionado, en cierto orden. Me parece que resulta un testigo fiel de lo que hay, de todo el trabajo que le dedicamos esos viernes de cada mes de 6 a 8, ¿no? Que incluso de repente echa uno menos, porque eran momentos de, pues esto, lo chingón que tiene tallerear, ¿no? Estar con colegas que entienden de lo que estás hablando y hacer un intercambio de ideas, hacer una crítica muy sana, atinada, respetuosa, etc. Todo eso se dio, por lo cual estoy muy, muy satisfecho de ese taller, y más que del taller en sí, de la experiencia y de ver que estas ideas que yo me planteaba a mí mismo cuando platicaba con el famoso mí mismo, me doy cuenta que esas ideas que yo bocetaba o planteaba como ideas vagas tenían sentido a la hora de intentar aplicarlas colectivamente, que eso es lo cabrón, ¿no? Socializar un lenguaje o socializar un planteamiento tiene mucho chiste, y cuando ocurre con buena fortuna, pues vale mucho la pena. Es el caso de este fanzine que estamos viendo, Un trueno desafinado. Todo en el fanzine es producto de los compañeros y las compañeras. Yo aquí no dibujé nada, lo único que hice fue coordinar, armar el archivo final, pero de hecho la frase es de un poema de Puma Rojo, la portada es una ilustración del Puma, y en el interior hay tanto poemas como ilustraciones de los compañeros, ¿no? Entonces el mérito es todo para ellos, y sin más, aquí termina mi participación. Les cedo el micrófono y bueno, les aviso que contamos ya con un miembro más de la tripulación. Véngase para acá con Mario Romero, Puma Rojo, pues también muy entusiasta, todos fueron muy entusiastas. Entonces, bueno, pues este es el equipo: Mario Alberto Romero, Alex Garay, Carlos Pantoja, el maestro Érico Conrado Paraguirre, y pensarán que es el club de Toby, que el pinche machismo está cabrón, y sí, pero había dos compañeras, y además yo acepté quien llegó, o sea, yo no tuve que seleccionar, fue aparte un caso rarísimo. Por lo general se pide carpeta, y yo pedí carpeta para saber a qué me enfrentaba, aunque ya ya conocí a Alex y a Paraguirre. Bueno, pues pedí la carpeta y los que llegaron se quedaron, o sea, y no porque no hubiera más, sino mandaron carpeta 8, si no me equivoco, 8 autores, y todo el material estaba bueno, y tenían muy buena disposición. Entonces dije, pues todos para adentro, ¿no? Y hay dos compañeras, insisto, Ramón Hernández y Marian Roa, pero pues no, Marian creo que ni siquiera contestó, ¿verdad? Anda desaparecida, y Ramona no pudo asistir al final, pero nosotros estuvimos abiertos al sexo bello, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es parte del equipo, casi todo el equipo. De hecho, cedo la palabra al camarada Paraguirre para contar lo que nos quiere contar. Muchas gracias. Bueno, yo soy muy torpe para hablar y también muy torpe para vivir, pero quería decir que esta es la segunda ocasión que tomo el taller, porque la primera lo reprobé, entonces este es el recurso extraordinario. Sí, justamente lo que dice el maestro Quintero es muy cierto. El lenguaje ilustropoético tiene bastantes aristas, aunque la ilustración y la poesía nunca han sido géneros que han sido separados, ¿no? El padre del cómic, Wilhelm Bosch, creó la historieta de Max and Morris, que en realidad era un lenguaje que utilizaba la rima poética con ilustración. Y digo, Posada también lo hacía cuando hacían corridos grabados. Es una cosa muy natural, digamos, pero ahora se está haciendo de una manera, o lo está profesionalizando aquí el maestro Quintero. Y también es un discurso muy, de alguna manera,
antineoliberal, porque son dos artes que no buscan competir, sino complementarse entre ellas, ¿no? Me gusta verlo de esa manera porque Charles Baudelaire estaría muy contento con esto. En El pintor y la vida moderna, en ese libro, dice que las artes buscan hacer híbridos, ¿no? Para poder progresar. Entonces no buscan competir una con las otras, sino apoyarse mutuamente para tener nuevos resultados. Y me parece que esto es lo que sucede con el proyecto de la ilustropoesía y el fanzine. Y pues también nada más agradecerles a todos los compañeros aquí presentes. Hay muchos que no había visto en persona y me da gusto poder convivir con ellos lejos del monitor. Aunque también extraño esta pereza para la gente que es poco entusiasta de salir de casa, yo prefería estar en la comodidad del encierro y además revolcarme y sentarme en mi silla y tener la pantalla, ¿no? Y nada más simplemente agradecer igual a Musa, el espacio que nos ha abierto la puerta, y cederle la palabra a los demás compañeros. Sí, soy Carlos Canto. Igual agradezco mucho al espacio, al camarada Quintero por hacer este taller que estuvo pues increíble. La verdad, a mí me gusta la poesía, me gusta hacer ilustración desde chavillo, y yo creo que al hacer este taller me di cuenta de cómo combinan estos dos tipos de lenguajes, ¿no? Llegué a la conclusión de que cualquier tipo de lenguaje deviene, ¿no? Es como un tataranieto de la ilustración, de las imágenes, y la ilustropoesía yo creo que los conjunta, ¿no? De manera adecuada, de manera más natural, porque pues, bueno, la ilustración, las imágenes son universales, ¿no? Y si cambiamos, por ejemplo, al español, al inglés, al chino mandarín, ya perdemos mucho, ¿no? De lo que representa, ¿no? Pero las imágenes, al complementarlas con un lenguaje o viceversa, pues ya se entiende, ¿no? Ya es un nuevo paradigma, yo creo, de lo que se puede lograr, ¿no? Entonces, conjuntando estos dos tipos de lenguajes, ¿no? Un tataranieto y un tatarabuelo, podemos, no sé, crear, pues, experiencias, imágenes que, digamos, se complementan mucho y que como artistas podemos explorar al infinito y más allá. Y como lo menciona el maestro Quintero, al hacer ilustropoesía, ¿no? Estás pensando en imágenes, te vas al texto y viceversa, ¿no? Estás pensando en el texto y te regresas un poco a las imágenes, ¿no? Y lo vas construyendo poco a poco para crear esa, digamos, nueva disciplina, ¿no? que podemos o que estamos desarrollando. Eso es, digamos, parte de la experiencia y de las conclusiones como tallerista y como ilustrador y artista y escritor, pues pude percibir, ¿no? Y pues muchas gracias, felicidades a todos. Gracias, buenas tardes, yo soy Alejandro Garay. Creo que todos son muy tímidos para hablar, ¿no? Yo sí, realmente sí soy muy tímido para esto del micrófono y las cámaras, pero de entrada, pues agradecer al maestro Quintero la oportunidad de colaborar con gente muy talentosa, la verdad. Pues sí que la vara está muy alta, bueno, para mí, soy aficionado a la ilustración y a la poesía, pero fue muy grato encontrar gente con tanto talento y con tantas cosas afines a lo que me gusta y al pensamiento o más bien a la visión que tengo del mundo. O sea, que no soy un loco solo, ¿no? Que vemos varios. Y eso es algo muy padre, como esa masa que fue este tipo de proyectos sobre la ilustropoesía, poder como expresar tanto gráfica como escrito una idea y que esa idea coincida y que a lo mejor no sea tan antisonante, ¿no? Se disfraza ahí con los demás. Pero sí, fue muy divertido, bueno, para mí es muy divertido, muy lúdico, aunque sí es, cada viernes me preocupaba
como poder entregar algo que sirviera, ¿no? Espero que sea funcionado. Pero fue muy grato colaborar con gente como ellos, muy talentosa. Pues gracias, hermanos. Gracias, compañeros. Bueno, una disculpa por llegar tarde. Una vez más, después de maestro Parragués, me tocan las palabras difíciles. Agradecer a todos, maestro Carlos, la impresión se ve muy bonito, es un gran esfuerzo. La parte del maestro Quintero, igual la dirección, a Musa, la prestar el espacio. Siento que el taller fue muy enriquecedor en cuestión del proceso. El maestro Quintero en verdad ayudó a desarrollar un proceso creativo en el que no se trata de bifurcar la ilustración con la poesía, sino todo lo contrario. Sí hubo momentos en los que fluía, como bien dicen en los talleres, la creación, o sea, en realidad estaba sucediendo en los ejercicios que se dejaban de tarea y en el intercambio que se producía en el taller con las diferentes propuestas, con las diferentes visiones, pero con el mismo objetivo. Entonces creo que fue muy enriquecedor. Es un orgullo haber podido participar. Esperemos que haya más, que crezca, porque es una propuesta muy interesante. De hecho, la otra vez aquí, maestro, me acuerdo platicado con usted algo de los alcances de este proceso, porque eso es lo que cambia. O sea, el resultado ya alguien lo podrá leer, pues como disfrute las cosas, ¿no? Pero el proceso de crear es el que se vuelve más intenso y muy divertido también. Y siento que no es necesario, como dice aquí el maestro Alex, ser profesional, sino que es el enriquecimiento que uno se queda al final del taller, ¿no? Pues eso es, de nuevo, agradecer al maestro Quintero, al maestro Parragués, al maestro Carlos, al maestro Alex, Musa, y bueno, y a los nuestros maestros que están ausentes y que su trabajo también está aquí y que también era muy enriquecedor. Recuerdo los poemas de Ramona eran muy enriquecedores en el momento de leerlos, ¿no? Entonces sí, hubo momentos muy intensos, muy divertidos, muy especiales. Yo me quedo un gran aprendizaje y ojalá y haya más ilustropoetas, más ilustropoesía y más eventos. Gracias. Pues, bueno, pues eso sería, no sé si tengan algún comentario los compañeros y compañeras que están de aquel lado, si quieren comentar algo más, si tienen alguna duda, algún reclamo. Ya que el costo del proyecto y dónde se ve. Ya, pues todavía no tiene costo, pero no estamos de acuerdo. Estamos en un intenso debate para ver. Es cierto, sí, es verdad. Los recados, Sí, el gato ruso vino aquí a afectar gravemente. Ok, pero se puede encontrar seguramente en Musa. Que Musa es un proyecto muy amplio, tiene una pequeña, ¿cómo se le llama? Librería, digamos. Tiene algunos proyectos en venta, proyectos editoriales en venta, todos independientes. Y yo creo que si les interesa, si les gusta, si tienen curiosidad de conocer este proyecto en particular, lo podrán encontrar aquí en Musa, que está en el centro histórico de Puebla, muy cerca del Parián, quienes conocen. Y bueno, eso con respecto al fanzine. Entonces, ¿no hay alguna duda o comentario? Pues yo sí que les quisiera preguntar a los autores si pudieran platicar algo sobre el proceso que tuvieron, porque bueno, entiendo que ustedes tienen más una formación en la gráfica, en lo visual, y si pudieran contar algo de cómo fue el proceso de encontrarse con la literatura, ¿no? Con esta parte de que también la palabra pues, puede ser materia de creación artística, ¿no? Y si encontraron algo ahí que les gustaría compartir.
Sí, bueno, es parte de lo que comentaba. También como comentó el maestro, hay maneras de percibir. O sea, a veces llega la idea y hay que plasmarla de manera gráfica. A veces está la emoción y se quiere escribir o se quiere redactar, o sea, buscarle las palabras para darle un significado a esa emoción. Y aquí lo que cambia es que más que separarlas o más que tratar de darle un lenguaje visual a lo que está ya escrito o a lo que uno va a escribir, y más que darle pues un significado con palabras a alguna mancha que se nos haya ocurrido, es trabajarlo junto. Y el proceso es lo que lo vuelve interesante porque se piensa como un todo, es decir, se concibe desde un principio como un todo. O sea, todo va a quedar en el mismo espacio en blanco, así lo que se vaya a escribir o lo que se vaya a dibujar. Y a veces se ayuda, porque si la palabra no es encontrada, se le puede dar un significado visual, o sea, una mancha, algún símbolo. También lo que comentaba aquí el maestro el maestro Carlos, que puede cambiar el idioma tal vez o la traducción. Muchas veces en la traducción se pierde el significado real, porque las palabras, no en todos los idiomas existen las mismas palabras, pero la imagen es algo que enriquece, y aquí lo que se vuelve interesante es cómo se concibe desde un principio, porque no es darle un texto a algo que se nos haya ocurrido garabatear antes, o darle un garabato a algo que hayamos escrito en algún momento, sino concebirlo como una sola obra desde un principio. Entonces eso hace que fluya distinto, así se va notando. La hoja hasta a veces se va haciendo pequeña porque los recursos se vuelven el doble, es decir, se tiene todo el léxico con el que uno cuenta y aparte los trazos, o sea, las ganas de dibujar que alguien tenga, y se vuelve, es el doble de intenso, en mi punto de vista, compañeros. Yo siempre he tenido desde pequeño una afición a la ilustración, a la imagen, a generar imágenes, y por el contrario siempre tuve desde pequeño un enemigo que era la ortografía y las maestras de español, ¿no? Entonces yo creo que al complementar, ¿no?, lo que puedo expresar tanto en lenguaje escrito como en imagen, digamos, se abre pues un nuevo tipo de pensamiento, ¿no? A veces me cuesta un poco, pero irlo generando te ayuda bastante a aterrizar lo que ya tenías como imagen y complementarlo con lo que piensas en la escritura, ¿no? Igual, no es que yo esté peleado con el idioma, con los idiomas, pero sí. Sin embargo, igual lo que sientes, lo que vives, lo que va generando, ¿no?, tu formación como artista, lo puedes ir trabajando de varias formas, ¿no? Entonces, la ilustropoesía pues es una herramienta más, ¿no?, que puede ayudarte pues a trabajar, ¿no?, en tanto tus virtudes como tus defectos, ¿no?, como artista, y puedes, digamos, ir generando, ¿no?, muchas más cosas. Eso, digamos, es mi perspectiva. Bueno, yo soy un allegado más bien al arte pictórico, bueno, garabatos más bien en mi caso, pero creo que Schopenhauer tiene razón cuando habla que se nos da a conocer primero la vida a través de la sensibilidad, es decir, la poesía, y en ese sentido coincide también con lo que dice Heidegger, cuando dice que la poesía y la filosofía enuncian las mismas cosas solo que desde distintas colinas. En ese sentido se juega con la metáfora, y yo creo que la imagen también se presta demasiado para el lenguaje metafórico. No son disciplinas que en realidad estén peleadas, ¿no? Se pueden complementar. Por eso decía hace rato que era un método, digamos, para sonar un chairo antineoliberal, porque no trata de competir una con otra, sino de complementarse, obviamente enriqueciéndose ambas de sus propias tradiciones, ¿no? Nada más sería eso. Gracias. Un comentario que la idea subyacente de mezclar, de fusionar
de hibridar lenguajes, o sea, de hacer lo que te venga en gana. Creo que la idea subyacente es que somos seres multidimensionales. Uno de los problemas que tiene el pensamiento occidental, la modernidad, la academia, las escuelas, es que nos enseñan a que tú eres una cosa. Por eso hablan incluso de tronco común, ahí estamos todos aprendiendo todo un poquito, una probeta de todo, pero luego llega un momento en que te tienes que especializar en algo, porque pues si no, eres alguien que tiene una embarrada de todo, ¿no? Y uno, hay quienes entran en una situación de mucho estrés, porque ya se acerca el momento en la carrera o el momento en la universidad, no me acuerdo dónde es, donde tienen que definir qué es lo que son, y si la cagas, terrible, ¿no? Porque la sociedad castiga esa pérdida de rumbo, ¿no? Pero esa pérdida de rumbo, cuando las certezas que te da la sociedad, la academia, el mundo, la verdad es que son certezas muy pobres, o sea, y además son certezas que te reducen, que te hacen un ser limitado. Por ejemplo, ser solo un abogado, ser solo pues esta gente que se presenta y se identifica con lo que es, ¿no? Buenas tardes, yo soy licenciado. Incluso hay alguien que no sabes qué es, pero es licenciado, y por lo tanto lo tienes que tratar con respeto. Pues eso era hace 30 años, ahora ya son doctores, ¿no? Entonces, el doctor, entonces nos hemos se ha pervertido mucho esta idea de la vocación y del qué hacer, ¿no? En la vida. Y yo desde toda la vida, justo porque la verdad es que a mí la academia y la escuela no me hace mucha gracia, yo he hecho lo que me nace, ¿no? Y sobre todo entendiéndome como un ente creativo, que creo que es como nos entendemos todos. Nosotros no tuvimos bronca de vocación, sabíamos que íbamos a dibujar, sabíamos que nos gustaba la música, la poesía, el dibujo, la historieta, tal, y no teníamos ese conflicto. O sea, hay otra gente que tiene otros intereses vocacionales y está bien. Y entonces yo lo que he hecho es mezclar todo con todo. No me importa si en el momento si se vale o no se vale, si la gente lo va a ver bien o mal. Cuando nosotros empezamos a hacer historieta, mi generación en los 90, finales de los 80 y los 90, estaba muy mal visto hacer historieta, y a nosotros nos valió madre. Nosotros hicimos historieta, estábamos felices haciendo los proyectos que hicimos, y nos fue bien, porque incluso después de nuestra generación, no por nosotros, en conjunto con lo que ocurrió en el mundo, en la cultura mundial, la historieta se fue prestigiando al punto de que ahora hacer narrativa gráfica es muy prestigioso, ¿no? En países desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Pero bueno, a lo que aterrizo con este asunto de la multidimensionalidad es eso. Somos seres que somos muchísimas cosas al mismo tiempo, simultáneamente. Y limitarse solamente a una parte, a un flanco, a un perfil de esa cosa tan compleja que somos todos y todas. O sea, no es que nadie, bueno, hay gente más desarrollada y otra que no, pero es normal. Limitarse solo a esa parte me parece que es lo que nos cierra, lo que nos vuelve, como se dice, cuadrado. No es que es muy cerrado, es que es muy cuadrado. Bueno, la base yo creo que está en eso, como en retener y en pensar que las cosas, que el mundo tiene que ser de una manera, y que nosotros tenemos que ser y tenemos que cumplir con una serie de pasos y procesos que ya están dados por la familia, por la sociedad, por las instituciones, etc. Entonces yo creo que la base está en eso, hacer lo que nos venga en gana, pero no necesariamente, eso cada quien, pero yo lo que digo es no necesariamente hacerlo con desdén, estoy experimentando, sino con mucho compromiso, que es lo que yo aprecio mucho y admiré y disfruté mucho de este equipo, que lo haces con compromiso, que lo haces no necesariamente compitiendo, pero sí yo no me voy a quedar atrás, no voy a entregar un texto fodón, un texto flojo, un texto simplón, o una imagen hecha ahí sobre las rodillas. Yo quiero estar a la altura de lo que estamos haciendo. Ese sentimiento, esa actitud de compromiso, creo que es lo que nos hace crecer. Y vamos por ahí probando, experimentando, mezclando en la gráfica, en la cultura y en todo, ¿no? En la vida misma. Y eso es lo que va abriendo la cultura, porque la cultura es eso, la cultura es rizomática, una palabrita que aprendí hace poco y me gusta mucho, que es una línea, que es un nudo, un enjambre
que está interconectado, pero donde nada es más importante que lo demás. O sea, por ejemplo, hay el sistema, a ver si me sale el ejemplo, el sistema nervioso, todos los sistemas del organismo, los puntos claves están en la mente, en el cerebro. La mente está dentro del cerebro y en el corazón. Entonces tú madreas el corazón y madreas el cerebro y se acabó. Y este concepto de rizomático es que nada tiene la fuerza, nada gravita lo suficiente como para destruir al sistema, sino que todo está interconectado y todo fluye libremente. Yo creo que así es la cultura, que la cultura tiene que ser algo que es algo vivo, algo que se está moviendo, que no está fijo, que no es, hey, ahorita estás haciendo poesía y la poesía se hace de esta manera y se califica así en la academia, y si no te reconocen tus pares de la academia, no eres poeta, ¿no? O no eres, no sé, ilustro poeta. Si no te reconoce José Quintero, no eres un ilustro. Yo creo que el mayor reconocimiento es eso, saber que lo que estás haciendo tiene sentido, que ese compromiso que has demostrado y que esas emociones que surgen cuando estás creando son factibles de ser compartidas con el resto de la gente. Ese es todo bueno, para mí el centro, ¿no? lo más importante, el core de la creación, que tú puedas compartir lo que estás haciendo con la gente, que la gente lo entienda y que ahí surja un diálogo virtuoso entre el creador y el lector, ¿no? Entonces, como resumiendo esto que ya lo digo por la pregunta, ¿no? ¿Cómo surge? Bueno, pues surge por eso, porque uno no es, por ejemplo, ilustrador solo en el momento que se sienta y abre su cuaderno y toma su pluma. El ilustrador está todo el tiempo viendo cómo funciona la luz, viendo las sombras, viendo las formas, imaginando, pensando en imágenes. El poeta lo mismo, el poeta no es un poeta solamente cuando declama, el poeta está interpretando la vida, y así todas las, menciono estas dos disciplinas porque son de lo que estamos hablando, pero todo en la vida es así, todos hacemos cultura de tiempo completo, no solamente en el aula, no solamente en la academia, no solamente en la presentación en sociedad. La cultura, la política, la ética son asuntos de tiempo completo. Y creo que esa es la base, la actitud multidimensional a la que me refiero, ¿no? Todo está vivo y nosotros pues tenemos que estar bien atentos para ir cachando todo ese movimiento, todo ese diálogo de la realidad, diría Jodorowsky, toda esa danza de la realidad y saber capturar momentos y compartir. No sé si tú... Que me hagan el micrófono. No, está bien. Usted es el maestro. Bueno, con respecto, bueno, no sé si sea válido mencionarlo, ¿no? Por mi formación académica no soy ni escritor ni ilustrador, entonces no me hacen la cuenta, ¿no? Bueno, pero sí, eso sí te da una perspectiva como diferente. No sé cómo sea, bueno, sí tengo como conocimiento porque he tomado talleres de gráfica, de dibujo y eso, pues ya como para más o menos poder hacer ahí algo, ¿no? Y el proceso pues, obviamente es muy parecido en toda la mente, o sea, es desde la idea a llevarlo físicamente, pero lo que creo que sí cambia, y de hecho con la poesía es como la manera de lo que decía el maestro, bueno, que los compañeros, de cómo vas a abordar el problema, por decirlo así, ¿no? No puedes pensar por un lado nada más en el poema en sí como letras y en la ilustración como tal, ¿no? Entonces es como resolver por ahí un rompecabezas que al final tiene que coincidir y que funcionar como un engranaje al momento que estás leyendo y viendo la ilustración. Es algo a lo mejor, no sé, que a lo mejor no lo puedo expresar como tal, o a lo mejor no me da a entender como tal, pero sí, para mí es así como funciona esto. Y bueno, lo que decía al principio es muy divertido de los libros. Me estresaba como por el miércoles para poder presentar algo. No, bueno, de hecho todo el fin de semana, porque sí es así como rebotar la pelota en la pared y ir viendo cómo cae, y hasta que
le encuentras, ¿no? O al revés, a veces tienes tan concreta la idea que ya al momento de plasmarla así como que te frustras, dices, no, es que sí es, o sea, sí tengo la idea, pero no le encuentro cómo plasmarla, vaciarla en el papel. Entonces, pero bueno, para mí es siempre algo muy divertido hacer este tipo de cosas, porque sí ocupa mucho de la mente, que a veces te traiciona con otras cosas sin importancia como el dinero. Bueno, pues, Musa, ¿quiere decir algo? Pues, palabras finales. Bueno, solo comentar que el taller de ilustropoesía fue parte del proyecto Receta Cultural, que fue en el inicios del 2021, hace un año ya. ¿No fue eso? Después de abril. Bueno, me pareció pertinente decirlo debido a que este proyecto se sustentó, tuvo varios talleres por la reactivación de espacios culturales independientes que dio la Secretaría de Cultura, debido a que inició la pandemia. Entonces, es algo que ahora están en esta actividad de talleres virtuales y demás, pero justo cuando nosotros empezamos a planear este taller todavía no estábamos bien enterados de cómo se daban las dinámicas y qué tanto compromiso se generaba a través de estas plataformas. Y creemos que después de 2 años, que ha sido muy largo porque también las condiciones de la pandemia siguen siendo complicadas y ha ido afectando a los espacios culturales y también a los proyectos culturales, creo que al igual que el capital se va metiendo en todos los sectores y siendo voraz, nosotros seguimos resistiendo, y eso es lo importante, que sí se pudo terminar este taller, se pudo dar, y ahora vemos tangiblemente los resultados. Les agradezco su participación y seguir contribuyendo a la cultura. Gracias. Muchas gracias.